Yo oraba y ayunaba y leía la Biblia constantemente, perseveraba en eso a un extremo que ya al mes Dios me hablaba. Santo. Pero yo no sabía que era la voz de Dios. Estaba como Samuel. Exacto, Dios me hablaba porque yo decía, ¿qué es esta voz que me habla cuando yo oro? Menos de 18 años, solo en un monte, dos días, en un monte, amaneciendo solo. Había momentos que era tremendo porque yo me acuerdo y me río, que a veces tenía que arroparme prácticamente con sábanas que estaban debajo de la tierra, buscando a Dios. Caí porque me descuidé. Yo era uno de esos que cantaba, para el mundo no voy. Yo era uno de esos que predicaba, yo no me voy a descarriar. Yo era uno de los que decía, no, el mundo no es para mí. Amén. Y hay muchos que lo dicen, pero el problema no es ese. Yo no quería levantarme, pero no tenía fuerza. ¿Usted cree que yo no quería sacudirme y buscar a Dios? Pero ¿y cómo? Aleluya. Si estaba en el pecado, si había algo que moraba en mí, si había algo que me controlaba, si había algo que me dominaba. No era porque yo quería, era que no tenía fuerza, pero eso fue hasta un día. Llegó un momento donde ya yo estaba cansado, ya yo quería levantarme, y yo le dije al Señor, me acuerdo yo como ahora, que estaba en mi habitación, eran como las 12 del día, y me acosté pensando en el Señor y anhelando ser levantado. Yo sé que hay diferentes procesos para diferentes personas. Y llegó un momento, sierva, donde yo di un salto, pero como con autoridad dentro de mí. Yo no sé cómo yo salté de la cama, yo sé que di un salto y caí, buf, en el piso. Y cuando dije, en el nombre de Jesús, yo declaro mi levantamiento y mi restauración. Cuando dije esa palabra, yo vi espiritualmente la palabra cuando subió a los cielos, al segundo cielo subió y se explotó. Cuando se explotó, fue como que la palabra se regó en los aires. Wow, muy fuerte. Y cuando se regó, bajó un fuego. Y ese fuego entró por mi cabeza. Y desde ese día, yo aborrecí el pecado. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, bendiciones para tu vida. Bendigo tu vida en este día hermoso y precioso que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Un día más en su presencia. David lo dijo y así yo lo creo. Es mejor estar un día que 1000 años fuera de ella. Bendito sea el Señor. Allí en tu casita donde tú estás, recibe un abrazo fuerte de Excelencia Cristiana Televisión. Y recordándole a ustedes que ustedes son parte de esta plataforma. Después de Dios, son ustedes. Así que Dios les bendiga de manera súper especial. Su hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos está con ustedes aquí en Cotuí. Bendito sea el Señor, cogiendo el aire fresco de Dios que nos está dando aquí en este lugar. Ya que se convirtió en un lugar santo. Sí, es un lugar santo donde se está adorando y glorificando al Señor. Y estoy aquí con un joven que es de aquí, oriundo de aquí, ¿no es verdad? Sí, de Cotuí, que viene a contarte un testimonio que sé que va a ser de bendición para tu vida espiritual. Mi hermano, Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga. Amén. Hermana en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Mi nombre es Fernando Luis Botier. Soy natal de aquí de Cotuí. Me congrego en la iglesia Templo La Hermosa Pentecostal. Allí pastorea Rosy Ortiz. Amén. Amén. Y estamos ahí tratando de avanzar y de vivir una vida santa y agradable ante el Señor. Así es, así estamos. Amén. Bueno, ya ustedes escucharon su nombre, escucharon el nombre de su pastora, el nombre de su congregación. Ahora vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para tu vida. Y yo también lo voy a disfrutar. Esto va de aquí para allá. Amén. Usted recibe y yo también. Amén. Mi hermano, sin más preámbulo. Amén, sí, hermana, lo digo que no es pastora, que tiene la gracia pastoral, amén. Amén. Gloria a Jesús. Quizás cuando nos volvamos a ver me dice, varón, ya soy pastora. Yo soy pastora. Amén, sí, pastora, yo voy a comenzar de mi historia un poquito, voy a hablar, amén. Amén. Yo me convierto alrededor de los 14 años, muy joven, más o menos, muy niño, no conocía el mundo, no conocía nada, concerniente al pecado, de que profundo, como hay muchas personas. Comienzo el evangelio a través de un ministro, que en el mundo cantábamos cosas, muchachos, de que reggaetón y cosas, asuntos, sí. Y un cristiano que estaba frío me hacía la pista de reggaetón. Santo, escucha esto. Él estaba frío, era un evangelista que cuando él era, hay personas que son especiales, yo diría, porque él era una persona. Yo entiendo que es como la intención, tu entrega
La Biblia sí enseña como que al que mucho se le perdona, ese mucho agradece. Así es. Entonces él era como una persona que cuando caía andaba mal, Sí. pero cuando se levantaba era terrible. Era una persona usada por Dios. Era una persona que tenía autoridad sobre los demonios. Pero la Biblia enseña claramente que no importa, en aquel día no te conozco. Así es. Yo sé que tú hiciste todas esas cosas, pero tú andabas haciendo y deshaciendo. Amén. Así es. Me convierto con ese muchacho en ese proceso de música. Él me invita a un culto, me gocé, y ahí mismo, después que se acaba el culto, él me pregunta, estando frío, ¿quiere a Jesús? Ora por mí, me ministra. Yo acerté a Cristo. Dios. Bajo lágrimas acerté a Jesús siendo un niño de 14 años. Luego que acerto a Jesús, nadie me enseñó a buscar a Dios. Simplemente yo escuchaba, ora, ayuna y lee la Biblia. Ya ese era mi lenguaje. Me tranqué en una habitación, no sé si duró un mes, pero era en mi habitación, yo oraba y ayunaba y leía la Biblia. Constantemente, perseveraba en eso, a un extremo que ya al mes Dios me hablaba. Santo. Pero yo no sabía que era la voz de Dios. Estaba como Samuel. Exacto. Dios me hablaba porque yo decía, ¿qué es esta voz que me habla cuando yo oro? Santo. Luego que pasa el tiempo, yo escuchaba en lo devocional, en la parte para leer la palabra, que leían lo mismo que yo escuchaba la voz, pero yo no hablaba con nadie. Yo decía, pero venga, que yo he escuchado eso en mi cabeza cuando oro. Aleluya. Lo que me dice ahí en la palabra. Y ahí comencé a interactuar con Dios y a relacionarme con Dios. Con decirle que tenía una falta tanto de conocimiento que yo oraba decamisado. Y leía la Biblia decamisado. Aleluya. Porque era tan reciente. Yo simplemente escuché, ora y ayuna y busca a Dios. Eso fue como que el mismo Espíritu de Dios. Yo le llamo a eso la primera unción, que fue la que recibieron los discípulos cuando tuvieron una cercanía a Jesús. El Espíritu de verdad, como Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 16. A la verdad, el Espíritu de verdad está en vosotros, hablando de la palabra. Que la Biblia dice que la palabra es vida, que es espíritu y vida. Es vida. Amén. Entonces, nosotros como creyentes, yo recibí esa palabra y eso me llenó. Y se quedó en mí. Comencé a buscar a Dios constantemente, en oración, ayuno. Y fue como algo tan rápido que ya a los 3 meses el pastor quería bautizarme. Wow. Y yo le decía, no estoy preparado. Yo estaba preparado, pero no tener tanto conocimiento y tanta... No tener madurez. No tener madurez. Amén. No daba el paso. El hecho es que comencé a buscar a Dios, era constantemente. Entré a lo que es la evangelización solo. Comencé a evangelizar solo. Había un evangelista que tenía un megáfono en su casa que no lo usaba. Y yo le dije, préstamelo, ministro. Claro. Préstamelo, regalo. Le voy a dar yo uso. Claro. Y comencé con mi megáfono a las 6 de la mañana solo, me levantaba. Y lo que Dios hacía era tremendo, era algo hermoso, porque a las 6 de la mañana las personas salían a escuchar la palabra. Otros me voceaban, otros peleaban, Exacto. pero otros salían de su casa, otros que se iban a su trabajo y se ponían a escuchar la palabra. Porque va a haber siempre algo. Mire, la Biblia dice que el que de Dios escucha lo de Dios. Sí. Entonces hay siempre, por eso uno no puede cansarse de anunciar este evangelio. Así es. Dicho de la boca de Dios. Así es. Yo a veces cuando predico lo digo, esto no es cualquier cosa. Este es el dicho de la boca de Dios que nosotros estamos hablando. Es un peso tremendo. Y anunciaba el evangelio, para resumir toda la historia, comencé a crecer como evangelista, solo. Sí, tenía un pastor que me asesoraba como pastor, ¿verdad? Amén. Pero prácticamente estaba solo. Entré al mundo, comencé a conocer más lo que es el mundo espiritual cuando comencé a buscar ya al Señor entre los montes. Era terrible. Yo a veces me preguntaba ahora cómo yo entraba a la cárcel siendo menor. Santo. A predicar el evangelio. Dios ponía una gracia. La cárcel me decían el pastor joven porque no me conocían. Era tremendo. Dios había puesto una gracia increíble en mí, concerniente a los mensajes, a la prédica, y siempre estábamos anunciando el evangelio de Jesucristo. Comencé, casualmente con uno de los pastores que está aquí, comencé a andar en los montes, a buscar a Dios, aún siendo menor de edad. Claro, mi familia se levantaba, me tenían como loco, porque yo lo que estaba era en Dios. Yo era siervo en buscar a Dios.
Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Esa era mi vida y es mi vida, buscar a Dios. Amén. Y comencé a conocer a Dios entre los montes. Me iba solo a los montes. Yo creo que era menor de 18 años, menos de 18 años, menos de 18 años. Solo en un monte, día, 2 días, en un monte, amaneciendo solo. Había momentos que era tremendo porque yo me acuerdo y me río. A veces tenía que arroparme prácticamente con sábanas que estaban debajo de la tierra. Santo. Buscando a Dios ahí, solo en un monte. Cuando le digo monte, imagínense una montaña así en los campos, como somos aquí en los campos. Sí, yo he ido a las montañas. Amén. El hecho es que comenzamos, Dios comenzó a glorificarse, porque esto no es que Dios tiene favorito. Dios no tiene favorito en este camino, ni la línea de sus ojos. Dios lo que anda buscando es alguien que quiera acercarse a Él. Que esté dispuesto. Claro. La Biblia lo dice claro. Busca y hallará. La Biblia lo dice. Llama y se te va a atender. Así es. Hay gente que creen que están buscando y no están viendo resultados de nada. Pues yo les quiero decir esta palabra. Algún día Dios te va a tocar y Dios te va a atender. Porque Dios es perfecto. Todas las cosas Dios lo hace bajo un tiempo espiritual, no humano. Esto es así. El hecho, hermana, que en ese transcurso de tiempo Dios comenzó a glorificarse y comenzó mi ministerio, o no mi ministerio, el ministerio del Espíritu Santo me permitió operar en él. Y comenzamos ya, el Señor comenzó a sacarme a diferentes lugares, a predicar. Casualmente comencé uno de los lugares que fuimos fue a Guasumita, donde el varón. En esos tiempos, me acuerdo en sus días de convicción que estuvimos ahí ministrando la palabra con otra sierva. Gloria a Jesús. Y el hecho es que estábamos ahí siempre, el Señor comenzó a glorificarse, a sacarnos de diferentes lugares a predicar su palabra. En uno de esos momentos yo me voy a estudiar a Santo Domingo. Me voy a vivir, algunos lo conocen, en Alitra. Me voy a vivir allí. Y me congrego por ahí, por esos alrededores. Amén. O sea, ya me ocupé, que es bueno estudiar, amén. Me ocupé en los estudios y no fue que me desenfoqué del ministerio, amén, voy a explicar eso. Sino que ya como estoy en otra congregación, los pastores, ven, vamos a sentarte, ven, vamos a ver tu doctrina, que es lo correcto, amén. Sí, no es lo correcto. Lo correcto. Pero eso me entancó ministerialmente porque ya no podía salir. A veces me llamaban y no podía. Incluso para llegar a salir tenía que llamar a mi pastora de aquí. Pastora, mire, está pasando otra cosa, dígame usted qué hago. Y era un tema. Porque como yo duraba un tiempo aquí, también venía para acá. Amén. O sea que ella todavía seguía siendo mi pastora. Y a veces cuando salía era porque habían personas de aquí también que iban. Entonces ahí aprovechaba, iba, hacía campaña. Recuerdo que la última vez que fui, creo que fue a Puerto Plata, a predicar una campaña. El tema es, sierva, que me fui en ese transcurso, ya volví a ser nuevo creyente, pero yo no me puse guapo. Amén. Porque yo lo que quiero a Dios. Y yo en este camino hemos alcanzado madurez. Así es. Amén. Porque hay gente que se molestan. Y yo en un tiempo decía, algo que me pasaba en la congregación era que yo siempre decía, mi oportunidad es yo venir a esta casa, reunirme con ellos y adorar a Dios. Así es. Mi oportunidad no está en un púlpito, no está yo amo el predicar la palabra. Amén, porque los ángeles lo anhelan. Y a nosotros se nos dio el privilegio, así es, de nosotros anunciar la palabra de verdad. Por lo tanto, ese era mi anhelo, siempre me anhelaba. Llegué a un punto que como no tenía nada que hacer, constituí una célula dentro del instituto con 18 jóvenes. Wow. Y ahí le daba estudio bíblico. Como estudiábamos tanto, porque la institución daba muchas cosas, muchas clases. Y la oportunidad que teníamos era las 12 y la 1 de la mañana para estudiar la Biblia. Pero si ellos estaban dispuestos, que no eran cristianos, ¿qué como más yo, que soy cristiano? Claro. Amén, y eso me mantuvía. Pero el hecho de tanta ocupación terrenal, la Biblia lo dice, cuando Jesús dijo, en la higuera, cuando tiran la semilla, si crece junto a la higuera, se van a ahogar, hablando de los afanes. Sí. Me afané tanto que ya no podía orar. Dios mío. Me afané tanto que ya no podía congregarme. Ya pasó 1 año y pico, yo sigo permaneciendo firme en el Evangelio, pero en batalla, porque estoy como si fuera un nuevo. Amén. Cuando tenía conocimiento
un poquito del Señor, ¿verdad? Exacto. Porque no es que hemos alcanzado toda la plenitud. Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado todo Amén, ya, amén. sino Pero que voy avanzando. Amén. Tenía conocimiento. El hecho es que comencé a menguar. A menguar, también era, en cierto punto, la carne comenzó a tomar control. Amén. Yo soy de lo que digo, que muchas veces ya Satanás no va a venir como un demonio a manifestarse para sacarte, con una influencia. Si hay influencia, todo tiene influencia, aunque nuestros ojos humanos lo vean. Porque el problema de nosotros es nuestra conducta emocional y nuestra conciencia, que hace ver las cosas espirituales humanas. Y muchas veces hay influencia diabólica para sacarte. Yo los otros días le decía en un estudio, en un retiro, no este domingo, el domingo pasado, que ya Satanás usa lo mismo de Dios, porque él sabe que somos de Dios. Exacto. Entonces Satanás va a usar lo mismo de Dios para sacarte de Dios. Sí. Que eso fue lo que hizo con Jesús. Le habló de Dios para sacar a Jesús de la cosa de Dios, del plan de Dios. Le habló por la palabra. Entonces muchas veces Satanás va a usar eso. El hecho es que el tanto ocuparme llegó a un punto que la materia no coincidía con los días de iglesia. Wow. Ya no podía congregarme. Me acostaba a 2 y 3 de la mañana estudiando, pero aún así me hincaban que me quedaba dormido. Adiós. El hecho es, sierva, que ahí quedándome dormido, tenía un compañero que dormía conmigo también. Entonces, a veces se me hacía incómodo el orar, él estando ahí. O a veces había música, era complicado, entre y sale. No es lo mismo, no es la misma comunión. No es la comunión, así es. Nada, llegó a un punto que comencé a descuidarme, y lo único que me sostenía era los estudios con los jóvenes. Los estudios con la palabra con los jóvenes, eso era lo único. A veces llegué a un punto que ya estaba tan frío, porque no oraba, que yo le decía a Dios, pero por lo menos usa a alguien que me dé una palabra. Porque hay momentos que aunque Dios no haya hablado, que aunque Dios, nosotros hayamos tenido tanta experiencia en Dios, hay momentos que necesitamos una palabra. Claro. Y yo le decía a Dios, usa a uno de estos muchachos, a estos muchachos que yo los de estudio bíblico, porque no tenía nadie de mi alrededor. Entonces, donde yo me congregaba, me imagino o pienso que ellos pensaran que ya yo me había mudado de donde yo vivía. Ellos nunca se comunicaron ya conmigo, donde yo me congregaba. Y era que no coincidía los días de iglesia. Amén. Ojo, la Biblia enseña que el pastor tiene siempre que estar detrás de las ovejas. Amén. Aunque en este tiempo que estamos viviendo no se está viviendo eso. Es lamentable el caso. Que ese es mi testimonio. Mi testimonio es una oveja perdida que necesita un pastor. Amén. Eso fue lo que me pasó a mí. Una oveja perdida que necesitaba un pastor. Pero yo encontré el pastor de los pastores. Amén. Que se llama Cristo. Amén. Amén. El que nunca nos va a dejar. El que nunca nos va a dejar. El hecho es, hermana, que caí. No caí porque pequé. Caí porque me descuidé. Yo era uno de esos que cantaba, para el mundo no voy. Yo era uno de esos que predicaba, yo no me voy a descarriar. Yo era uno de los que decía, no, el mundo no es para mí. Amén. Y hay muchos que lo dicen. Pero el problema no es ese. Yo nunca pensé verme en el mundo. Así nunca. Es. Pero me descuidé de Dios. Y caí bajo la influencia espiritual. Sí. Llegaba a un punto que yo me miraba en el espejo cuando me iba a bañar. Y yo decía, ¿dónde está Fernando? Me acordaba la palabra que Dios le dijo a Adán en el huerto, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y me acordaba esa palabra y miraba mi espíritu con mis ojos. No mis ojos, amén, sino la vista de la imaginación, amén. Nuestro instinto espiritual. Y miraba en mi instinto espiritual y decía, ¿dónde está Fernando? Porque no lo veo. El que yo conozco, el que predicaba, yo mismo. Quizás otros podían juzgarme, fulano cayó. Mira, el que predicaba, el que decía. Porque lo del mundo siempre nos van a señalar. Así es. Lo del mundo siempre nos van a juzgar. Gracias a Dios, mis hermanos terrenales no lo vieron así. Amén. Mis hermanos terrenales siempre me daban el apoyo. Si eso es lo que tú quieres, está bien, apártate. Pero era porque ellos no conocen, amén. Exacto. Y el único cristiano era yo, de mi familia. Mi familia, muchos se habían convertido de mi antepasado, pero retrocedían y se apartaban. El hecho es que en ese tiempo, ya que ya estoy frío, dejé de dar los estudios, dejé todo, me descuidé de Dios. Es terrible. Mis hermanos de aquí sí fueron en una ocasión a visitarme, a darme aliento espiritual. Yo sé que ellos no tenían nada que decirme porque ellos mismos le decían, varón, ¿qué te decimos si tú te lo sabes todo?
Porque no se trata de conciencia o de conocimiento, se trata de temor. De temor, así es. La Biblia dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. Amén. Y en otra parte dice como que el malo ve y se aparta. Se aparta. Entonces, no importa, yo mismo lo decía. Yo ahí aprendí que no es la sabiduría, porque sabiduría yo tenía de la palabra, conocimiento tenía, pero no se me fue el temor. Porque yo quise, no, porque dejé de orar y dejé de buscar. Dios, muy fuerte. Entonces, muchas veces hay personas que entienden que nunca se van a apartar y se creen fuertes. Aquí no hay nadie fuerte. Si tú te descuidas, si tú no das fruto, Jesús lo dijo, hay que cortarte. Lo que tenía que llevármelo cada rato para el silicio, para la oración, porque estaban al punto de caer en pecado y apartarse de Dios. Pero tienes que acordarte que a Job le pasó lo mismo. Amén. Y en ese momento que Job se encontraba en su dolor, ya que había perdido todo y le cayó esa sarna y todo, en el mismo libro, en la misma lectura, pues, Job habla y explica y dice, pero ¿dónde están aquellos que yo ayudaba? Porque dice que en aquel tiempo Job era el más rico, el que tenía, venían de otro lugar para donde Job, pero después que Job perdió todo, también la gente se le alejaron. Y muchas veces, yo digo que está mal, porque hay personas que han querido, ¿cómo te digo? Como hacer que sea una doctrina, porque agarramos cualquier cosa para hacer una doctrina. Y han dicho y dicen, no, porque muchas veces Dios permite que la gente se te alejan para Dios hacer lo que va a hacer en tu vida. I'm sorry, yo digo que no. Porque en un momento así, ese momento que uno necesita un hombro para llorar, no es que apoyen a uno, amén, pero que alguien venga y te diga, cuando tú eras cristiano, yo estaba contigo y nos gozábamos juntos y hablábamos juntos de la palabra. Ahora que tú caíste, yo soy la mano que te va a ayudar a levantarte. Ahora no te apoyo lo que tú hiciste, pero tampoco te voy a dejar solo. ¿Por qué hay muchos cristianos que han caído en depresión? Después que ya se ven en una situación así y que todo el mundo se le aleja. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Ya cuando ven que tus amistades, las personas que estaban en la iglesia contigo, tus hermanos en la iglesia, se alejan, lo primero que empieza a tirarte dardo a la mente. A decirte nadie te quiere. Viste que tú estabas ahí, eras una pantalla. Amén. Viste que tú nunca fuiste importante. Viste que ni tu pastor, viste que ni tu pastora, viste. Entonces empieza el enemigo a crearte tantas cosas en la mente y ya tu mente se convierte en un campo de guerra. Y cuando vienes a ver, el que sale muerto eres tú. Así es. Es lamentable el caso. Entonces hay gente que dice, no, porque tal vez Dios no permitió que alguien fuera. Es porque esa guerra era de él y él tenía que pelear solo. Mentira. Ningún soldado en una guerra y ese soldado cae, los otros lo van a dejar tirado. Alguien tiene que devolverse, agarrarlo y ponerlo en el hombro. Amén. Y decirle, mira, yo te voy a pasar el bálsamo, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la palabra. Bueno, ahora, de aquí a acá, el mismo Dios nos dio el libre albedrío. Yo te puedo aconsejar, decirte, ahora si tú no quieres, ya se supone que va a llegar un momento que yo te voy a soltar. Pero siempre, y alguien tiene que entender eso. Cuando tuvo un hermano caído, un hermano pasando situaciones, pasando momentos difíciles, un hermano bueno que cayó, no te pongas a satanizarlo, porque hay personas que son residentes en el pecado, pero hay personas que por un descuido, como te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, tienen una caída. Tú no tienes que agarrar a enterrar a esa persona de una vez o mandar a esa persona al infierno, sino tú tienes que pensar que como le pasó a él, te puede pasar a ti. Y como esa persona quiere que tú le des una palabra, así también tú puedes querer en el día que a ti te pase que alguien te dé una palabra. Y es la iglesia que se está viviendo en este tiempo. Amén. Tú caíste, ya tú no eres del clan, ya tú no perteneces, ya tú estás fuera. Te voto, te borro, te saco de. Y muchas veces hay pastores que hasta le prohíben a los jóvenes. Mira, no se acerquen a fulano, ni lo visiten. Es un diablo esto y esta persona muriéndose. Y cuando viene a ver, se toma un veneno, agarra una soga. Porque en la soledad, ¿qué hace el enemigo? Visitarte y poner palabras negativas en tu vida. Y te sabe también, sierva, que una de las cosas que yo más anhelaba era volver. Porque fue a los 14 años. Yo adopté una naturaleza en Dios. No era simplemente que era ser cristiano. Fue que mi conducta
ya mi conducta se convirtió una acción bíblica. Mi reacción de conducta, aún yo estando descarriado, tenía conducta. Habían varones que no me conocían, que creían que yo era cristiano todavía. Santo. Y me decían, ministro, es que yo te veo una gracia. Y cuando yo le decía, ay, ministro, yo estoy apartado. Wow. No, ministro, tú no estás apartado. Yo recuerdo que un día iba a recortarme, donde un cristiano, un evangelista, un muchacho que, según lo que me decían, Dios se glorificaba en los mensajes y cosas así. Y él me ve y él me dice, ministro, tú tienes que ser cristiano. Wow. Y yo me quedo callado. Ministro, tú tienes una gracia. Y cuando tú hablas se te nota. Estaba el sello lenguaje. todavía. Y aún yo estando apartado, todavía eso estaba en mí porque era mi naturaleza. Yo no podía escapar de eso. Y yo solo decía a Dios, tú eres mi naturaleza. Y yo podía llegar borracho y yo oraba. Porque no era que era un borrachón, porque tampoco voy a decir que era un borrachón. Las cosas de los jóvenes de estos tiempos. Amén. Y oraba. En mi habitación oraba. Podía pecar y le pedía perdón a Dios orando. O sea, yo nunca dejé, porque yo tenía una conciencia que me decía, te vas a perder. Santo. Te vas a ir para el infierno porque tú tengas el mundo. Y yo lo que más anhelaba era agradar a Dios, pero como dijo Pablo, ahora hay algo dentro de mí que mora en mí, que es lo que me controla, que lo que yo quiero hacer es lo que yo no puedo. Así es. Pero lo que yo no quiero hacer, eso hago. Entonces hay algo que me controla. ¿Quién fue que llevó a la mujer que la encontraron en adulterio? Fueron su misma gente. Para llevarlo en un lenguaje de nosotros, fueron los mismos hermanos. Cuando viene a ver el esposo estaba ahí. Sí. Porque según la ley, era el esposo o un testigo que denunciaba esa situación. Y lo duro del caso se llevó a ella, pero ¿y el que estaba con ella? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ella no estaba haciendo eso sola. ¿Entiendes? Había alguien acompañándola. Entonces, ¿qué pasó con esa situación? Ella tuvo una caída. Sí. Pero cuando Jesús le habló por la palabra, porque mire qué pasa con las iglesias de hoy en día. Las iglesias de hoy en día tienen verdad en lo que dicen, en decir que un pecador tienen verdad, pero no tienen misericordia. Tiene misericordia. Ellos fueron con verdad a llevársela a Jesús. Pero Jesús les respondió con misericordia, porque la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y la Biblia dice que el problema de muchos es que andan juzgando a los hermanos, andan condenando a los hermanos, cuando Jesús mismo nunca condenó. Así es. Entonces nosotros tenemos que, eso quiere dejar dicho que yo no estoy siguiendo al maestro. Eso quiere dejar dicho que yo no estoy viviendo como Jesús me ordenó. La Biblia dice que nadie juzga a sus hermanos, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Jesús, dando a entender que eso le toca al Señor. Y también dice que será por vuestras malas y buenas obras. Yo sé que en aquel día el Señor me lo va a mencionar, mi caída, pero también me va a mencionar mi levantamiento, porque no me quedé ahí. Así es. Amén. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Una vez que yo caí, yo oraba, sierva, porque era mi naturaleza. Yo lloraba por volver a Dios. Delante del Señor, había momentos que yo, en mi habitación, yo lloraba y me desesperaba por volver a Dios. Gloria al Señor. En la mañana me despertaba y antes de yo levantarme en la misma cama, clamaba a Dios. Y mi oración no era por fulano, era levántame, restáurame. Santo Dios. Pasaron años, hubo un tiempo que volví, traté de volver. Y en ese momento que traté de volver, vino nuevamente la influencia. Porque hay, como le digo, hay gente que no saben que son influencias del enemigo y lo ven como algo natural. Así es. No, eso no es nada, tú puedes seguir yendo, véndanos, vamos para acá a compartir. Volví al compartir con las amistades del mundo y cosas. Y ahí volví y me alejé. Y en una ocasión, yo digo, yo voy a volver a la iglesia. Porque mi anhelo siempre era volver, levantarme, porque es que yo no me vi en el mundo. Y la misma gente del mundo me decía, si yo tenía una cerveza en la mano, me decía, hermano, excúseme, usted no es de aquí. Ya usted no luce ahí. Esa misma palabra me decía, usted no luce aquí. Yo no sé qué usted hace aquí. Mientras el evangélico pasaba, te miraba y se volteaba. Y ni me decía nada. Muy fuerte es esto. Quizás ni me saludaba. Algunos hermanos sí. Algunos hermanos siempre estaban ahí como si se quedó esa hermandad. Se quedó esa amistad de esos hermanos. Y el mismo impío fulano, yo no te veo aquí nada. De verdad, tú te ves raro aquí. Yo no sé qué es lo que tú haces aquí. Y ahora yo hablo con algunos de ellos que son impíos todavía. Y yo le testifico y dice, hermano, ¿usted de acuerdo cuando íbamos a tal lugar? Sí. ¿Usted ve por qué yo me sentía así? Sí, era porque yo me daba cuenta que era que yo no lucía ahí. Porque también yo lo sabía. Pero es que estaba influenciado. ¿Usted cree que yo no quería levantarme?
pero no tenía fuerza. ¿Usted cree que yo no quería sacudirme y buscar a Dios? Pero ¿y cómo? Aleluya. Si estaba en el pecado, si había algo que moraba en mí, si había algo que me controlaba, si había algo que me dominaba, no era porque yo quería, era que no tenía fuerza. Pero eso fue hasta un día. Llegó un momento donde ya yo estaba cansado, ya yo quería levantarme, y yo le dije al Señor, me acuerdo yo como ahora, que estaba en mi habitación, eran como las 12 del día, y me acosté pensando en el Señor y anhelando ser levantado. Yo sé que hay diferentes procesos para diferentes personas. Y llegó un momento, sierva, donde yo di un salto, pero como con autoridad dentro de mí. Yo no sé cómo yo salté de la cama, yo sé que di un salto y caí, buf, en el piso. Y cuando dije, en el nombre de Jesús, yo declaro mi levantamiento y mi restauración. Wow. Cuando dije esa palabra, yo vi espiritualmente, no voy a decir literal porque no fueron con mis ojos, porque tenía los ojos cerrados. Yo vi la palabra cuando subió a los cielos, al segundo cielo subió y se explotó. Dios. Cuando se explotó, fue como que la palabra se regó en los aires. Wow, muy fuerte. Y cuando se regó, bajó un fuego. Y ese fuego entró por mi cabeza. Y desde ese día, yo aborrecí el pecado. Aleluya. Esa palabra, David dijo, saca mi alma de la cárcel. Así es. Mi alma estaba en la cárcel. Y esa palabra fue con tanta fe que la dije, que el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó. Wow, muy fuerte. Desde ese día, yo no tuve anhelo por hacer el mal. Desde ese día, yo sentí que yo nunca me había apartado. Aleluya. Desde ese día. Y muchos me veían como se está restaurando, se está levantando. Cuando a mí me decían eso, cielo, me daba ganas de llorar, yo no sé por qué. Y iba a la presencia. Porque yo sé lo que había, yo sé lo que hay que buscar a Dios en el monte. Yo sé lo que es buscar a Dios, lo que es orar, que yo nada, mira, tiene que decírmelo. Yo volví a lo que yo hacía antes, al principio. Dije, voy a comenzar de nuevo, como antes. Me metí en la oración, 3, 4, 5 horas de oración, ayuno. Recuerdo que una ocasión estaba en la iglesia, escucho la voz del Espíritu que me dice, 6 días de ayuno porque voy a separar tu alma de tu espíritu. Dios. Yo no entendí ese misterio. Luego fue que yo lo entendí. Yo no tenía quien me pastoreara en el mundo estando apartado, ¿verdad? Porque es que el pastor, la Biblia dice que tiene que dejar a sus ovejas. Sí. Las que están en el rebaño y ya salía a buscarla. Claro, dice que dejó la 99 y fue la a buscar. 99. Porque en este tiempo no estamos viendo estos acontecimientos. Entonces, se necesita a alguien que le duela a las ovejas. Ya estamos viendo que en la mayoría de las congregaciones lo que quieren, congregación llena, lo que quieren es brillar, lo que quieren. Pero entonces, yo escucho a un pastor decir un día, yo le voy a dar cuenta a Dios por las ovejas, por los cabritos no. Pero yo creo que mientras estas personas están allá, que sean cabritos, usted está en la responsabilidad que lo que fueron una vez ovejas, vuelvan a ser ovejas. Ahora, pastora, es que eso es un dicho que está mal de ese pastor. Voy a decir por qué sierva. La Biblia dice que es él que apartará las ovejas de los cabritos. Claro. Y también dice que cuando sembraron la cizaña, ¿qué dijeron los siervos? Señor, arrancamos. No, esperen que sea quemada. Está hablando de aquel día. Espera que ese día llegue, que van a ser quemadas. Va a haber una separación. Va a haber una separación. La que es trigo se va a quedar, la que es cizaña se va a quemar. Exacto. Entonces, no es a nosotros que nos toca. Es aquel día ante el tribunal de Jesús que estaremos todos. Así los salvados, claro está. Estaremos delante de él allí. Amén. Esto es así. Y el que hizo lo malo también se le dará su yaguato. Sí. Se le soltará. Sí, yo creo que en este tiempo los pastores, los ministros, los apóstoles, los laicos, los grandes, los que saben de la palabra, tienen que preguntarle a Cristo cuál es el verdadero evangelio que ellos tienen que seguir, cuál es la enseñanza. Amén. Y cómo deben de trabajar con esta persona. A mí me gustó algo que hizo Salomón. Salomón cuando Jehová se le apareció, que Jehová trató con él, que Jehová le dijo que le pidiera, todos saben que él lo que le pidió fue sabiduría
al Señor porque él iba a estar delante de un pueblo grande. Pero él entendió que ese pueblo era de Dios. Amén. Él dijo, mira, dame sabiduría para yo estar delante de tu pueblo. Él entendió que ese pueblo no era de él. Ahora vemos pastores que se están enseñoreando del pueblo de Dios. Entonces hay que entender que hay muchas personas que son bien cacones dentro de la iglesia. Hay personas que nunca quizá han caído o que siempre han estado ready en su iglesia. Porque el problema es que nosotros vamos a golpear el pecado que se ve. Pero hay pecados que no se ven. Entonces muchas veces nosotros estamos agarrando y estamos haciendo un cerco y estamos cerrando para que las zorras grandes no entren, pero las pequeñas están adentro. Y tarde o temprano las pequeñas van a crecer. ¿Por qué? Porque la estamos alimentando. Entonces hay personas que no entienden eso. Y tenemos que entender que ese pueblo es de Dios. Y tenemos que entender que el mismo Cristo le dijo al Señor, Padre, ninguno se perdieron, sino el que era hijo de perdición. Entonces, ya la persona, como nosotros, la persona ya como pastores deben de entender que deben de entregarle ese pueblo a Dios. Ahora, el que por cacón se perdió, porque no quiso entender, porque no quiso hacer la voluntad de Dios, Dios no te va a llevar a capítulo por esta persona. Amén. Por eso Cristo, cuando fue a las iglesias, que habla el libro de Apocalipsis, vemos que él va y le habla a los pastores. Y cuando Cristo va y habla a las iglesias de las cosas que estaban haciendo, que estaba mal, él le decía las cosas malas, pero él le decía, mira, pero tienes algunas personas que no se han doblado. Tienes algunas personas que todavía son fieles. Pero hay unas cuantas cosas que tú tienes que están a punto de morir. Sé diligente para que no muera. Entonces, Cristo no quería que se muriera esa iglesia. Él lo que quería que esta iglesia reconociera el mal y se devolviera de su mal. Amén. Pero ahora estamos viendo que hay pastores que todavía te ven en el suelo y cuando tú quieres levantarte, lamentable el caso, te dan con el pie para que te quede en el suelo. Así es, lamentablemente. Yo recuerdo que algo que yo hice en mi comienzo, porque anhelaba volver a Dios, fue ir a la iglesia, principalmente a los estudios, porque me apasiona la Biblia, el escuchar, y siempre yo declaré esta misma palabra. Yo dije, yo voy a ir a los estudios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pues entonces los estudios donde más se habla de Dios, exacto, yo voy a escuchar la palabra de Dios hasta que mi fe vuelva. Bueno, muy fuerte. Y todo eso fue liberándome, porque el hecho de un caído, si hay alguien que está caído y no está escuchando, o si hay alguien que está pensando en apartarse del Señor, tiene que volver a escuchar la palabra. Tiene que volver a que la palabra se haga viva en ti. Así es. Tiene que volver a entrar en esa vida de oración, en esa vida de búsqueda. Y el Señor, la Biblia dice que aunque los jóvenes se fastiguen y se cansen, Él le dará nueva fuerza. Así es. Pero tiene que ir donde Él está. Tiene que buscar a Dios para que Dios se te muestre y Dios venga a fortalecer tu vida. Dios nunca nos dejará huérfano. Amén. Por eso Jesús mismo anuncia en el Padre Nuestro. Cuando Jesús dice Padre Nuestro, está hablando en pocas palabras nosotros no somos huérfanos, tenemos un Padre, y lo dice claro, en los cielos, dando a entender de que Dios siempre va a estar dispuesto para sus hijos. Dios no nos dejará huérfanos. Comencé a escuchar la palabra y yo puedo decirle, sierva, que estando apartado, el Espíritu venía a veces y me visitaba, Santo. El Espíritu Santo. Porque yo estaba en la cama y hablaba en lengua. Y Santo. No era que yo quería, no era que yo... Sierva, yo estando descarriado, yo me paraba frente al espejo a predicar. Santo. Me paseaba en el baño y soltaba mi par de palabritas. Porque era que estaba en mí ese fuego como Jeremías. No era que yo quería, era que estaba en mí. Había otro varón descarriado que iba a mi casa. Nos juntábamos los descarriados, ya usted sabe. Santo. Y nos prendíamos en revelaciones de la palabra. Nos metíamos, me acuerdo yo un día que nos metimos de que por qué Pedro estaba desnudo en la barca. Y ahí comenzábamos a hablar de la palabra. Y hoy en día, gracias a Dios, él volvió al evangelio. Amén. Amén, también. Y se está restaurando. Dios está haciendo cosas muy bonitas con él. Así es. Amén. Entonces, Dios en un momento donde quizás nosotros humanamente, porque el problema es nuestra humanidad, que muchas veces necesita a alguien que podemos ver y que podamos escuchar. Así es. Yo he entendido
que la voz de Dios es la palabra. Tú no necesitas escuchar que Dios venga del cielo a hablarte. Tú necesitas escuchar la Biblia, leer la Biblia, para que tu fe vuelva a crecer, para que tu fe... Yo se lo digo porque lo viví. Incluso cuando leo la Biblia, trato de que se haga viva. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice, hay una palabra, un salmo que a mí, un cita Biblia que me gusta mucho, que es, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, que dijo David, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo pienso en eso. Y yo hago viva esa palabra en mí. Amén. Le doy vida a la palabra. Entonces, eso es lo que va a hacer que Dios se muestre en ti y muestre el fruto. Comencé a darle vida. Es impresionante, sierva, lo que Dios hizo conmigo por su misericordia y por su gracia. Porque aún yo estando caído, este poder derramarse sobre mí y levantarme, yo nunca me sentí, como dije ahorita, que estuve apartado. Literal. Y la gente pensaba que yo me estaba restaurando y yo no me estaba restaurando. Es que Dios me restauró en ese mismo instante. Así es. Su poder me levantó en ese mismo instante. Su poder vino y me restauró. No dije que yo tenía guerra, que tenía lucha. Mire, para explicarle este asunto, que esto es espiritual. Amén. Esto es espiritual. Dios me escondió. Santo. Porque el mal y los demonios podían verme y yo los... Esa persona que usted ve ahí, Dios la usó y él no se dio cuenta en una ocasión. Aleluya. En una célula que Dios no ha permitido tener. Porque me gusta, amén. La Biblia dice que Él es escudo alrededor nuestro. Amén. Eso yo sentía. Y los demonios me hacían guerra, me hacían luz y no podían llegar. No podían. Y yo sabía que era que Dios me había escondido. Dios. Porque no había pasión, no había deseo, no había anhelo por nada. No había influencia que me llegara, no había nada. Dios me escondió. Dios. Y en ese escondite ahí estaba Dios restaurándome. Muy fuerte. Vivificando mi espíritu. ¿Qué fue lo que provocó que Dios me restaurara instantáneamente? Mi humillación. Amén. No había un día que yo no llorara después de eso. Él estaba tan sensible que todo era lloro. Yo nada más lloraba. Yo no oraba. Yo lloraba. Era muy pocas palabras que yo le decía a Dios. Derramaste tu alma delante de Dios. Mi alma. Y era hora. Dios, horas. Y el Espíritu de Dios sobre mí. Y sobre mí nunca se apartó desde ese día. Era sobre mí su presencia. Era tan poderoso lo que se armaba. Que cuando alguien entraba a mi habitación, porque era mi habitación, habían varones que me decían, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que pasa? Habían varones que iban y se ponían a orar también. Aleluya. Era muy terrible. fuerte, muy fuerte, muy fuerte. De verdad que sí. Es un testimonio muy hermoso. De verdad, cómo el poder de Dios puede levantar, puede restaurar. El hombre te verá en el suelo, pero Dios te verá en la mano de él. Ahí alguien tiene que entender esto. Amén. Cuando el hombre dice que tú no puedes, Dios dice, de él haré una gran nación. Entonces hay que entender que el hombre natural nunca va a entender las cosas sobrenaturales. El que entiende las cosas sobrenaturales debe ser un hombre que habite en lo sobrenatural. Y hay personas que Dios le está diciendo, no importa la caída, lo que importa es que usted levante de ahí. Ahora, que el que está firme, mire que no caiga. Amén. Por si algo llegó a acontecer, no te quede en el suelo. Amén. Levántate y sigue caminando. Así que Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida de manera Amén, especial. amén. Recordándole a ustedes que tienen que suscribirse si no lo han hecho, darle me gusta, darle like, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones, para que mensajes así y como los mensajes que hemos escuchado pueda llegarle y sea de edificación para su vida espiritual. Así que Dios te bendiga en este día. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y esto ha sido Excelencia Cristiana Televisión. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo se despide y el profeta Fernando Botier. Un placer. Amén. Amén. Anhelo en Dios que la paz y la comunión del Espíritu Santo esté en sus corazones. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Amén, amén y amén. Así que un shalom bien grande para ustedes. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.